Les quiero dar una noticia, acaba de aparecer en en la cadena que transmitió el presidente Maduro, porque designó a Pérez Abad como presidente del Banco Bicentenario, designó al ex vicepresidente del área económica, exministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, como presidente del Banco Bicentenario en sustitución de James Hernández. Vamos a poner el Banco Bicentenario del Pueblo al más alto nivel, dice, vamos a ganarle en inversión y créditos al Banco de Venezuela. Quiero que sea el banco de la misión Abastecimiento Soberano, dijo en el anuncio realizado en cadena nacional de radio y televisión. Pero bueno, vamos a ir directamente con nuestra primera entrevista. Tenemos a un viejo amigo, no por viejo, sino por tiempo de conocerlos, a Roberto Abdul, que ha estado al frente de Súmate por años. Él es presidente del comité directivo de Súmate y fundador de esta organización. Roberto, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Pedro, y gracias por la oportunidad y espero se repita en el futuro. Claro que sí. Mira, yo quería, antes de comenzar la entrevista, poner un video sobre la reacción de la MUT ayer ante el anuncio un anuncio de prensa, porque las rectoras no salieron, quien salió fue el rector que está de parte de la oposición a dar una noticia sobre el referendo revocatorio, sobre la fecha del recoger el 20%, el 26, 27, 28 de octubre. Ahorita vamos a ver el cronograma, trajiste un cronograma perfecto, a ver si se puede realizar este año o el que viene y todo lo que sea referente a ello. Pero primero vamos a ver este video con la noticia de la AFP. La oposición venezolana calificó de ilegales las condiciones anunciadas el miércoles por el Poder Electoral con las que deberá llevarse a cabo la recolección de firmas para convocar al referendo revocatorio en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En esta primera respuesta vamos a decirle al país con toda claridad que rechazamos los elementos de naturaleza anticonstitucional que están presentes en esta nota de prensa del Consejo Nacional Electoral. El Poder Electoral descartó el miércoles que el referendo revocatorio se efectúe en 2016, lo que imposibilita un cambio de gobierno, y anunció que el recaudo de 4 millones de firmas necesarias para llamar a la consulta tendrá lugar del 26 al 28 de octubre. Este comunicado, esta nota de prensa que acaba de emitir el Consejo Nacional Electoral no es otra cosa que el homenaje que el miedo del gobierno le rinde a la decisión firme del pueblo venezolano de revocar el gobierno de Nicolás Maduro. El organismo estableció además el requisito de que la colecta sea proporcional por estado. Si una de las entidades no alcanza ese porcentaje, el proceso quedará invalidado. Bueno, entonces Roberto, este es el resumen de lo que dijeron ayer en esa rueda de prensa, la MUT. Pero yo quería saber, ustedes que son estudiosos de toda la materia electoral y sobre todo los tiempos, si quieres empezamos por el cronograma o nos dices cuál es tu opinión sobre el evento de ayer, sobre ese comunicado que emitió el CNE. Bueno, ya se venía, Pedro, hablando de hace varios días, inclusive lo hizo el rector Luis Emilio Rondón, sobre la propuesta que se estaba discutiendo en el seno del directorio del Consejo, sobre la cantidad de centros de votación y puntos o máquinas que iban a haber en cada uno de esos centros, ¿no? Son 5.300, como habían dicho. Sí, 1.356 centros, los cuales habrían desplegado unas 5.390 máquinas de votación, 5.392 máquinas de votación, que se utilizarían, ahora se llama manifestación de voluntad, lo que nosotros antiguamente conocíamos o coloquialmente llamamos las firmas, ¿no? Recordemos que para cumplir con el 20%, en este momento el registro electoral válido para esta consulta tiene alrededor de 19.500.000 personas, 19.465.000 personas son las que tienen el derecho a llamar al referéndum revocatorio, y el 20% nos pone cerca de 3.9 millones de personas, 3.9 millones de firmas o manifestaciones de voluntad. Recientemente, cuando se hizo la validación del 1% que se recolectó para constituir el grupo promotor y legitimar a la Mesa de la Unidad Democrática como grupo promotor del referéndum revocatorio, el cálculo que hicimos, pues el estimado promedio por máquina fue alrededor de 260 personas diarias. Cuando utilizamos ese número y lo aplicamos hasta 5.392, nos da una capacidad instalada de alrededor de 4.400.000. Es decir, que nos estaría poniendo un 12% aproximadamente por arriba de la capacidad instalada del mínimo necesario para poder convocar el referéndum revocatorio, con el agravante de la distribución del 20% o ese requisito adicional del 20% por entidad regional. Pero tengo entendido que para las elecciones internas del PSUV
otorgaron más de 7.000 máquinas y son unas elecciones internas. Y en este caso que tendría que prevalecer la celeridad del proceso, lo que tendría que buscar también el CNE, el Consejo Nacional Electoral, y no lo están haciendo porque acá, y dicen que tampoco hay recursos, y hay recursos para una cumbre Margarita, porque esta Pri- excusa. Principio fundamental, uno de los principios básicos en todo proceso electoral es facilitar el ejercicio del derecho al voto a los electores. Es decir, y es un principio en el cual el Consejo Nacional Electoral ha asumido como propio cuando en algunas oportunidades le ha convenido, inclusive creando centros de votación en lugares donde habitualmente no funciona. Los centros ordinarios de votación, o sea, usualmente y como estamos acostumbrados, son centros educativos y en los últimos procesos electorales vemos cómo en desarrollos de la misión vivienda se han ido colocando centros de votación con el argumento de facilitar el proceso y el ejercicio del derecho a estos electores. En este caso, como bien lo dice, pues se ha puesto un número, una barra bastante baja. Yo creo que desde el punto de vista político es fácil deducir que una de las cosas que no quieren o quieren evitar es que esto se convierta en un plebiscito donde 8 millones de personas vayan a pedir el referéndum revocatorio, lo cual en términos políticos podría considerarse una especie de revocatorio, pero además te pone la barra bastante cerca en términos de capacidad de lo que son los recaudos mínimos. O sea, esa Obviamente, es la filosofía que prevalece detrás de todo esto, que no sea un revocatorio de una vez, que no sea un eh, plebiscito, sino que simplemente se logre ese 20%. yo creo que es fácil deducir eso. ¿Cuántas serían? Además, bueno, estamos hablando cerca de 7.650.000 firmas, ¿no? Que De fue todos modos es un número muy considerable. es un número importante, pero cuando ves que en los estudios de opinión cerca del 58% de las personas dicen que están de acuerdo a firmar digamos, para solicitar el revocatorio y para participar en el revocatorio, te pone sobre un universo de 19 millones, sobre cerca de los 12 millones y medio de personas que estarían deseando firmar en el revocatorio. Pero hay ciertos estados que no se le está facilitando tener esas máquinas cerca. Y además que esto no es un proceso que es un voto secreto, porque saben que el que va a revocar o va a firmar un revocatorio. Entonces eso puede aminorar esa concurrencia. Obviamente, pues digamos, y vemos las estrategias que han venido desplegando inconstitucionales, como otras, el Consejo, bueno, el Partido Socialista Único de Venezuela y funcionarios de gobierno despidiendo a empleados públicos por haber firmado digamos, No, para obtener el eso sí, 1%, eso créeme que sí van a ir a firmar. que son, claro, los que ya están despedidos, pues de Claro. alguna manera no tienen mayores incentivos ya para el efecto castigo, salvo que no le hayan pagado la liquidación. Pero creo que hay un tema aquí de dignidad y hay un tema de deseo de cambio importante que puede más a veces que el miedo que puede infundir esto, digamos, el régimen Sí, en claro, este pero hay que momento, tomarlo ¿no? en cuenta también. Pero obviamente eso va a afectar, ¿no? En todo caso, el Consejo Nacional Electoral pues está poniéndose de espalda a lo que son, digamos, la voluntad de los electores, lo que son los derechos de los electores, de los ciudadanos venezolanos, pero además se está contradiciendo con lo que ha sido la misma práctica del Consejo, ¿no? Es decir, una de los factores que ellos han utilizado en el pasado para el cálculo de números captahuellas es un proceso electoral normal. Para poner un ejemplo, se operan cerca de 12.000 centros de votación y cerca de 40.000 máquinas de votación. Ujú. Es decir, aquí estamos hablando que aproximadamente se estaría instalando una capacidad cercana al 12, al 15%, dependiendo si lo vemos en términos de centros o puntos o máquinas de recolección, para recolectar un 20%. Una elección participan usualmente un 70%. Esto entendiendo que se hace en 3 días, ¿no? Acabamos de ver una rueda de prensa dada por la Mesa de la Unidad Democrática que llevó adelante Chuo Torrealba. Me llamó la atención algo que dijo, quiero explicarlo, que un reloj echado a perder, aunque sea 2 veces al día, da bien la hora. Claro, porque como está parado, en algún momento pasas por ahí la hora, los que no entendieron eso, pero él se refería a que, bueno, que Jorge Rodríguez, las declaraciones que dijo que el 2017 que iban a ser en el 2000, iban a ser el 2017 y dice Chuo Torrealba que no, que van a ser en el 2016. También dice que hay un intercambio intenso, que tienen una ruta a seguir, mañana sigue y que el lunes va a dar una rueda de prensa con los resultados después que estén todos los responsables de la mesa de la unidad de acuerdo en la ruta que se va a seguir. Entonces tendremos que esperar hasta el lunes. Roberto Abdul de Súmate está con nosotros. No sé si quieres comentar algo de esta rueda de prensa que está dando en este momento Chuo Torrealba. Bueno, en efecto, primero, es decir, la información se conoce porque aparece publicada en la página del Consejo Nacional Electoral. Hay que esperar que esa información sea publicada en Gaceta Electoral, que es lo que ya lo haría una
convocatoria formal, tanto de la fecha del 26-27 de octubre, como las condiciones que en términos de lo que son el número de centros y máquinas de recolección, así como tendría la distribución por estado de ese número de máquinas. Antes de entrar en el cronograma, que es una pregunta fundamental que está esperando el televidente, hay una circular que están pasando por ahí sobre cuándo empieza el presidente Nicolás Maduro su periodo y dice que, bueno, que la Constitución dice, si el referéndum la falta absoluta se produce en los primeros 4 años de mandato, se va a elecciones generales. Resulta que no es diciembre de 2012 la fecha que se inicia el mandato. Estoy leyendo lo que me mandaron. Y dice que el presidente Nicolás empieza el 19 de abril del 2013, por lo que si el revocatorio es retardado y se realiza antes del 19 de abril del 2017, podría irse entonces a este proceso de elecciones generales presidenciales. Bueno, primero hacer la aclaratoria que no soy constitucionalista, pero recordemos que en diciembre del 2012, enero del 2013, inclusive hasta marzo del 2013, cuando se anunció oficialmente el fallecimiento del presidente Chávez y se hizo efectivo la falta absoluta del presidente, el TCJ declaró que había continuidad administrativa y adicionalmente se dijo que el presidente había juramentado en La Habana y que no había la obligación, una amplia discusión a nivel de los medios de comunicación, de que no había la obligación, que tenía que hacerlo en la Asamblea Nacional. Esta situación pone la fecha de toma de posesión, como lo establece la Constitución, el 10 de enero del 2013, por lo cual el 4º año del mandato se cumpliría el 10 de enero del 2017. Es decir, en teoría y con base a lo que fue esa decisión del TCJ, el 10 de enero se cumpliría ya el 4º año. Es decir, el último domingo hábil, si pensamos que digamos, usualmente las elecciones se hacen los domingos, el último domingo hábil es el 8 de enero del 2017. Pero yo quisiera recordar una cosa, Pedro. Digamos, hay bastante angustia y obviamente vemos cómo ha habido un retraso importante en la actuación del Consejo Nacional Electoral en todo lo que tiene que ver en las distintas etapas del proceso, pero en el año 2004 el referéndum revocatorio se realizó el 15 de agosto del 2004 y esos 4 años de mandato del presidente Chávez se cumplían el 19 de agosto, es decir, 4 días después. Es decir, en ese momento también se estiró hasta el último domingo posible. Es decir, la realización del referéndum revocatorio. Entonces, o sea, esto no es algo que es inédito. Si es bueno para el pavo, es bueno para la pava. Pero ¿cabe esa discusión de esa fecha? Bueno, yo ahí sí, digamos, yo creo que es algo que está abierto, pero tendrías que recurrir entonces a lo que fue la decisión inicial del TSJ. Es decir, que dicta la continuidad inicialmente y después dicen que el presidente se juramentó estando en La Habana. Roberto, vamos a colocar entonces el cronograma que tiene la página de Súmate. Si necesitas apoyarte con la lámina, por favor, siéntete cómodo o explícanos cómo podemos leer ese gráfico. Bueno, fundamentalmente nosotros, digamos, ahí hay una línea de tiempo con las principales actividades que existen en la norma vigente para la convocatoria de un referéndum revocatorio. Recordemos que esa norma data del año 2007. Existen hasta este momento 4 resoluciones vigentes y esa norma, en el año 2007, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ya era la rectora Tibisay Lucena. Es decir, es una norma en la que ella no solamente participó, sino que ella aprobó. Nosotros en la primera línea está las actividades formales, el artículo que lo refiere, después está la duración formal de cada uno de esos lapsos y después son los tiempos que se ha tomado el Consejo Nacional Electoral en el cumplimiento de cada uno de esos días. Okay. Hay tiempos que se han acortado porque la oposición, específicamente lo que tuvo que ver con la recolección de las firmas después que entregó el formato, la planilla del Consejo Nacional Electoral. La Mesa de la Unidad Democrática tenía 30 días para entregarla y le entregó en 5 días. Ahí la oposición ganó. O sea, tú estás tomando en cuenta aquí, o súmate, los retrasos. Por ejemplo, en primera etapa del RRP, el CNE consumió 36 días más de lo establecido en los lapsos máximos de norma 2770. ¿Esto se podría sumar entonces al cronograma o no? Bueno, y ahí hay una falta de parte del Consejo, ¿no? Él se tomó 62 días adicionales a lo que le correspondía. Es decir, por resolución tenía que tomar 62 días, perdón, y se tomaron 98 días, ¿no? Es decir, son esos 36 días adicionales que se tomaron el Consejo Nacional Electoral. Igual en esta etapa se han ido corriendo algunos lapsos, por eso es que uno ve que abajo se va desplazando esas 2 líneas,
porque la verde es lo que debería ser. El deber ser. Y la de abajo, la roja, entonces lo que realmente está Lo que sucediendo. realmente está pasando, obviamente hay una deformación en la imagen porque son varios pasos y los mismos no caben Claro. en la lámina, pero digamos en términos proporcionales, pero lo que se ha querido resaltar aquí es cómo se van alargando esos plazos y cómo se va retrasando de manera adicional y se van introduciendo periodos de tiempo o días o consumiendo días que no están previstos en la norma. Es importante también, es decir, destacar que había una sola actividad pues, que tiene un tiempo abierto, que lo establece el artículo 12, que es ya efectivamente lo que tiene que ver con la solicitud del referéndum revocatorio, que fue la solicitud que hizo una vez fue validada y legitimada la Mesa de la Unidad Democrática. Eso es un plazo abierto, sin embargo, el CNE también ahí se tomó unos cuantos días de retraso. Y el último punto es que se tienen lapsos. Es decir, tú dices, tienes hasta 30 días para realizar una actividad, pero tú la puedes realizar en 15 días, en 5 días. Se están tomando a término, no como un lapso. Se están tomando como término. Okay. Pero entonces lo que vemos al final del cuadrito dice, el verde que si hubiera sido todo perfecto, 205 días, y el referéndum revocatorio final se hubiera llevado el 20 de noviembre en el 2016. Pero por el retardo que va, que no es constitucional y que puede seguir, llegaríamos al 8 de enero del 2017. En vez de 205 días, serían 251 días. Es decir, que según este gráfico estudiado por la organización Súmate, podríamos tener referéndum revocatorio con miras a revocar al presidente Maduro, así sea en el 2017, pero todavía se podría llevar a elecciones generales. Al 8 de enero se podrían, si se cumplen, todavía, si se toman a término los plazos, las etapas que quedan, y lo que tiene que ver ya con la convocatoria y celebración, que se tiene un lapso de 90 días, tenemos todavía 48 días para realizarlo dentro del término de los 4 años, tomando como fecha el 10 de enero. Es decir, si no se consumen esos 90 días completos, si no se organizan 48 días, se podría hacer perfectamente en enero. Experiencia de elecciones organizadas en 48 días se han realizado en el pasado reciente, en el año 2013, si bien la Constitución establece que tienen que realizarse 30 días las elecciones. Ante la falta absoluta del presidente, las elecciones se realizaron en 40 días. El presidente falleció el 5 de marzo, el 14 de abril de ese mismo año se están reeleccionando las elecciones. Ahora, no se puede retardar un solo día porque ¿cuánto es la fecha máxima donde se llegaría a referéndum revocatorio de elecciones generales o que queda el gobierno con un presidente, el 10 vicepresidente? De enero. 10 de enero, pero entonces según esto son 2 días simplemente lo que se puede Claro, perder. el 8 es el último domingo posible, ¿no? Tú puedes hacer, no es la tradición venezolana, es decir, las elecciones aquí se hacen usualmente o históricamente se han hecho los días domingos, hay otros países pues, que lo realizan a mitad de semana, es decir, varios días inclusive, en el caso nuestro pues por eso se pone el 8 de enero que es el día raya para ustedes. El día raya para nosotros. ¿Y esto es posible entonces? ¿Se puede llevar a cabo entonces bueno, depende los lapsos? Esto depende de las decisiones, yo creo que las decisiones, es importante decirlo, las decisiones están enmarcadas en las decisiones políticas que ha ido tomando el Consejo Nacional Electoral. Es decir, y si las decisiones son políticas, la Mesa de la Unidad, que es, digamos, quien está liderizando el proceso y que es el promotor de este proceso, tienen que dar una respuesta política y hacer una presión política considerable para poder tener entonces ese referéndum revocatorio antes del 10 de enero del próximo año. ¿Qué recursos le queda entonces a la Mesa de la Unidad Democrática que dicen que están en reuniones intensas? Esas fueron las palabras, intercambio intenso, lo que dice Chuo Torrealba. ¿Qué se puede estar negociando allá adentro? Hasta el lunes, además. Bueno, primero, yo creo que están a la espera de que se publique formalmente cuáles son las condiciones y la fecha. Lo segundo, no tengo información interna, digamos, un poco especulando. Obviamente se están llamando a los representantes de la Mesa de la Unidad en los distintos estados. Se está haciendo una evaluación en cuanto a la capacidad instalada y adicionalmente a dónde van a estar instalados esos centros de votación. No es lo mismo, digamos, que se coloquen eso. Por lo que pasó el 1%, pongo el ejemplo, es decir, había un déficit importante de máquinas en la zona capital, específicamente en los municipios mirandinos, y había máquinas instaladas, por ejemplo, en Los Teques y en Barlovento con capacidad ociosa. Se generó un operativo ciudadano con apoyo también de las organizaciones políticas y se comenzó una especie de caravana. Pero no se la pusieron fácil. Pero obviamente uno ve que hay un obstáculo, yo creo que no hay que ser adivino ni gran analista para darse cuenta que en esa oportunidad, como en otras, el Consejo Nacional Electoral está obrando
digamos, dificultando una iniciativa que es un derecho de todos los venezolanos. Una cosa es el 1%, otra cosa es el 20%, son números. Una última cosa, Roberto, y me robo un minuto si me lo permiten, si no me da tiempo, porque es importante de todos modos. Se lleva a cabo el 20%, son 8 millones de personas que estarían asistiendo a las urnas con la intención de revocar al presidente. Esto no sería un plebiscito, así no sea vinculante, pero de alguna manera así sea moral. Bueno, recordemos, son 19 millones y medio, el 20% son 3 millones 900. Si se llegaran a recolectar, y tenemos capacidad instalada, porque yo creo que la voluntad de los electores, de los ciudadanos existe, se llegaran a recolectar 8 millones de firmas, obviamente pues ya le estás diciendo al presidente en un mecanismo formal, mira, o sea, políticamente está revocado. ¿Eso no tiene vinculación legal? No, porque ahí lo que se está recolectando es el 20% y hay que pasar esa barrera de 3 millones 900. Pero sin duda es una de las cosas que ellos están tratando de evitar que ocurra, porque inclusive en el seno, me atrevo a decir que en el seno del PSV y de los apoyos no solamente nacionales, sino internacionales, pues verían con otra cara al presidente Maduro. Roberto, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí, sobre todo por estos números que son tan importantes para la población venezolana, tanto de los que son a favor del gobierno y los que no, porque es un proceso constitucional democrático y que puede afectar a un lado o al otro, y hay que cumplir con la norma y sobre todo con la Constitución. Bueno, te espero pronto aquí en el programa. Gracias, pues estaremos atentos a cualquier cosa, @súmate, escriban, no sé si tienes otro Twitter para que la gente que está tan interesado, este cronograma aparece ya en la página de súmate.org, sí, para los que estén interesados. www.sumate.org, ahí está toda la información, las resoluciones, inclusive vamos guindando la información que hemos ido descargando, digamos, de nuestros archivos desde el año 2004 hasta ahora. Bueno, estaremos pendientes, por lo menos me llevo tu WhatsApp para decirle a la gente qué es lo que está pasando en el momento. Seguro. Roberto Abdul, presidente del Comité Directivo de Súmate y fundador de esta organización.